Ahora sí. Bueno, entonces, ¿por qué vamos a ver ese tema al día de hoy, al inicio de este semestre? Uno, porque todo paciente que llega con dolor abdominal siempre, en principio, es visto por un médico general. El médico general se encarga de enfocarlo y orientarlo si considera que ese paciente amerita un manejo más especial, si se puede ir para la casa o si debe ser visto por algún especialista, ¿sí? Entonces, ustedes van a ser los que van a dar ese enfoque inicial, ¿sí? Y los que van a determinar qué tan rápido un paciente va a finalmente ser atendido para la patología que tiene. ¿Sí? Segundo, porque 1 de cada 10 pacientes que consultan por urgencias consultan por un dolor abdominal. Es un síntoma muy frecuente y por tanto, que nos referimos al abdomen como la caja de Pandora, porque como alberga tantos órganos, entonces un dolor abdominal puede ser el significado de múltiples etiologías y por tanto poder llegar a cuál es la causa puede inicialmente ser bastante abrumador. Tiene conductas clínicas variadas, bien lo decía que podemos definirle a un paciente con dolor abdominal una salida, ¿sí? O podemos incluso también indicar que ese paciente amerita un manejo quirúrgico o médico urgente, ¿sí? 1 de cada 10 pacientes que tienen dolor abdominal van a requerir cirugía. Y en cirugía ustedes se van a dar cuenta que el tiempo es un factor muy importante, ¿sí? Porque un paciente que no tenga una atención oportuna en su vida y llevar a que pueda tener una patología mortal, pero fácilmente prevenible. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de esta clase? Uno es que ustedes puedan diferenciar el dolor abdominal agudo de otros tipos de dolor abdominal, que recordemos un poco la fisiopatología del dolor abdominal, principalmente enfocado al aparato digestivo, que puedan identificar las diferentes causas de dolor abdominal agudo y que puedan aprender un enfoque diagnóstico para el manejo de la patología quirúrgica que se manifiesta con dolor abdominal agudo. Para ello, entonces, vamos a tener inicialmente un recorderis de conceptos básicos. Posteriormente, vamos a enfocarnos en el dolor abdominal como tal. Vamos a hablar de la historia clínica, examen físico. En ese momento tendríamos una pausa de 5 minutos y posteriormente estudios paraclínicos. Luego vamos a hablar de las presentaciones clínicas atípicas, manejo del dolor abdominal, que va a ser algo muy rápido porque como ustedes pues ya se van a dar cuenta, tiene unas causas muy heterogéneas y finalmente terminaremos con unas recomendaciones. Voy a apagar el micrófono. ¿Quién lo tiene prendido? Vale, perfecto, gracias. Ah, no, como que todavía está prendido. No, ya, listo. Bueno, entonces vamos a conceptos básicos. ¿Cómo se divide el abdomen? ¿Cómo podemos dividirlo? ¿Alguien quiere tomar la palabra? Pues, Doc, de pronto por cuadrantes o por los segmentos como hipogastrio, mesogastrio, epigastrio, sí, como las 9 divisiones. Áreas, exactamente, listo. Entonces tenemos áreas abdominales, muy bien, Julián. Tenemos también cuadrantes, muy bien. ¿Qué otra manera tenemos? Adriana, ¿sabes qué otra manera? ¿Alguien más No, recuerda? ¿No? no, pues normalmente De lo pronto, El dividimos así. abdominal retroperitoneal. en relación con el peritoneo retroperitoneal o intraperitoneal. Ok, bueno, también es otra división. En este caso, sí me está refiriendo un poco más a la anatomía de superficie, pero sí, hay diferentes divisiones. La que faltaba, que quería que escuchar, era hemiabdómenes, que es otra mucho más amplia. Y la pregunta es, ¿por qué creen ustedes que tenemos tantas opciones para describir el abdomen? ¿Por qué no una sola, la más específica? ¿Por qué no solamente nos hablamos de las áreas abdominales? ¿Alguna idea?
Porque, bueno, se me ocurre que hay veces que los dolores son como muy difusos, entonces se prefiere describir el área grande, que puede ser, por ejemplo, en mi abdomen inferior o en mi abdomen superior, y no decir fosa ilíaca izquierda, hipogastro y fosa ilíaca derecho. Excelente, Germán. Exactamente es por esa razón. Porque dentro de la fisiopatología del dolor abdominal, siempre él va a empezar con un dolor abdominal más difuso, ¿sí? Y por tanto, se queda muy corto solamente especificar un área. Lo digo principalmente porque desafortunadamente a lo largo de nuestra carrera se nos olvidan las demás opciones que tenemos para describir el abdomen y termina uno viendo historias clínicas donde apenas se habla del área, o sea, apenas estamos hablando de cuando el paciente ya me dice, me duele aquí, ¿sí? Y el resto de la fisiopatogenia del dolor se nos olvida y eso hace que sea más difícil poder identificar la causa del dolor abdominal. Entonces, ténganlo siempre presente que tenemos diferentes opciones de describir el abdomen y por tanto podemos preguntar al paciente desde el principio de su inicio del dolor abdominal, cómo fue, cómo ha evolucionado en el tiempo, que nos va a dar más pistas sobre la etiología, ¿vale? Y pues, cuando ya el dolor se localiza, podemos ya correlacionarlo con la anatomía abdominal, ¿sí? Ya podemos hablar de que el dolor que duele en hipocondrio derecho, entonces se pudiera relacionar con una patología a nivel hepatobiliar, con una patología de colon transverso, de ángulo hepático del colon, del duodeno, en segunda porción, primera porción, ¿sí? Entonces, todo eso nos da pistas, pero lo importante es siempre tener como una gran visión general y posteriormente irnos como centrando en las características de los demás síntomas que presenta mi paciente y que me pueden orientar hacia la etiología. Por ejemplo, si mi paciente me dice que tiene dolor en fosa ilíaca izquierda, ¿cuál puede ser el órgano que esté afectado? Ángela. Puede ser el colon descendente, la porción del colon descendente. ¿Qué más puede ser, Ángela? Bueno, lluvia de ideas. Pues en caso de mujeres no se podría descartar, pues tendría que descartarse como tal todo lo de uterino o que de pronto sea un embarazo ectópico o sí. Ok, Uréteres. exactamente, muy bien. Bueno, también se ha descrito apéndices en el lado izquierdo. Infrecuente, pero válido también tenerlo dentro de todas las opciones. Bueno, muy Y de bien, pronto exactamente. abscesos del Pared psoas. abdominal, hernias, abscesos del psoas, patología vascular, eh, em, diverticulitis, ya lo decía ella, neoplasias, ¿sí? Obstructivas, patología intestino delgado, una enteritis focalizada a nivel de la fosa ilíaca izquierda, ¿sí? Entonces, lo importante es entrar súper amplios, también, como ustedes lo decían, incluir retroperitoneo entre mis opciones y posteriormente irme focalizando en las opciones que tengo diagnósticas, ¿vale? Bueno, ahora lo siguiente es recordar un poco la fisiología y la fisiopatología. Vamos a enfocarnos más que todo en el aparato digestivo porque pues claramente son los órganos que tienen mayor relevancia a nivel del abdomen, pero tenemos otros posibles sistemas como ya lo venían mencionando ustedes, mencionaron el sistema reproductivo, mencionaron el sistema urinario. ¿Qué otros sistemas tenemos en el abdomen, muchachos? Otra lluvia de ideas. Sistema biliar. Bueno, eso viene siendo un poco parte del sistema digestivo. ¿Qué otro? Músculo esquelético. Sí. ¿Qué Reno. otro? Vamos ese con la parte urinaria. De Hace falta pronto por el otros. vaso hematopoyético. Endocrino, Inmunológico. excelente. Linfático, inmunológico, muy bien. El sistema vascular. Circulatorio, así. Exactamente. Bueno, excelente. Bueno, entonces, para hablar de fisiología y fisiopatología, vamos a empezar desde la ingesta de un alimento. ¿Qué pasa cuando ingiere un alimento?
El esófago es el encargado de transitar ese alimento hasta el estómago. Todo tipo de dificultad para la deglución, o sea, disfagia, siempre la vamos a ubicar a nivel del esófago, ¿listo? No vamos a pensar que es el estómago, ni que es una disfagia neurogénica de entrada. Siempre vamos a considerar que se trata de una patología a nivel esofágica y por tanto ese paciente requiere endoscopia digestiva. Claramente, si tiene antecedente de un ataque cerebrovascular, de un accidente donde tuvo claramente esta disfagia posterior a una traqueostomía o a un trastorno del glutorio que presentó, pues ya es diferente, pero en general disfagia es igual a patología esofágica obstructiva, ¿bien? Posteriormente nos llega el alimento parcialmente, digamos, o inicialmente digerido hasta el estómago. Y el estómago tiene 3 funciones principales. Una de esas funciones es la capacitancia, ¿sí? Y ahí, ¿qué hace el estómago? Para cuando llega el alimento, se debe relajar, ¿sí? Cuando tenemos algún problema en la relajación gástrica, vamos a tener el síntoma de la saciedad precoz, ¿vale? ¿Qué hace que ese estómago no se relaje? ¿Qué creen ustedes? Un tumor, una cirugía. Bueno, ¿Una úlcera? Que algo lo entonces, puede irritar. perfecto, todo está súper bien. Entonces, efectivamente, el estómago puede no relajarse porque tenemos una alta irritación de la mucosa gástrica, ¿sí? Pero lo más importante, lo más importante a descartar es que no hay una infiltración neoplásica de la pared gástrica que hace que ese proceso de relajación del músculo liso no se pueda dar. ¿Listo? Entonces, también todo paciente con ansiedad precoz hay que hacer endoscopia digestiva alta para descartar que no se trate de una patología neoplásica. Es un signo de alarma claro que debemos tener. ¿Bien? Claro, también está la gastroparesia en los pacientes diabéticos, pero siempre, siempre hay que pedir esa endoscopia digestiva y descartar lo más importante. ¿Bien? Bueno, ¿qué otra opción, qué otra función tiene el estómago? La siguiente función es continuar la degradación del alimento. Y para eso entonces produce ácidos gástricos, produce la pepsina también. Y entonces aquí hay que jugamos. Resulta que nosotros tenemos todos un ciclo circadiano que estamos desarrollando todos los días. Más o menos tenemos una hora de desayunar, una hora de almorzar, una hora de comer, una hora de ir al baño, ¿cierto? Y por tanto, también nuestro organismo se prepara para cada uno de esos momentos del día. Y eso mismo pasa con el estómago. El estómago empieza a producir ácidos gástricos justo antes del tiempo donde espera recibir algún alimento. También pues tenemos claramente otras situaciones infecciosas como el Helicobacter pylori que puede hacer que, digamos, el ácido gástrico pueda irritar más ciertos segmentos de la mucosa gástrica porque están descubiertos por el moco, pero pues es otra situación. En este caso que les comento, que es un caso típico, entonces desafortunadamente ese día, por ejemplo, esa persona no consumió alimento a la hora típica. ¿Y qué pasa entonces? Se genera el ácido gástrico y ese ácido sin alimento empieza a generar una erosión de la mucosa gástrica. Eso es lo que se conoce como el típico dolor de gastritis, un ardor a nivel del epigastrio, un dolor urente epigástrico que mejora con la ingesta de alimento, pero cuando digerimos alimento, pues ya el ácido gástrico puede empezar esa degradación del alimento y ya se controla el pH un poco, ¿sí? Entonces, el dolor epigástrico importante, el dolor de gastritis importante es que se presenta en el ayuno y mejora con el consumo de alimento, ¿vale? Luego tenemos otra situación, cuando ya tenemos una solución de continuidad a nivel de la mucosa gástrica por esa repetida alteración en el pH o por esa falta de un cubrimiento adecuado de moco. Y por tanto, entonces, ya con esa ulceración en la mucosa, no solamente vamos a tener el dolor, que va a ser mucho mayor cuando el paciente no está ingiriendo un alimento, sino también cuando lo ingiere, con esa descarga mayor de ácido gástrico, se genera un mayor dolor, como un pico de dolor, y posteriormente vuelve y mejora ya con el equilibrio de, el pH, ¿vale? Entonces, diferencia entre gastritis y úlcera es que ambos duelen con el ayuno y cuando el paciente ingiere alimento en la úlcera, aumenta ese dolor y posteriormente disminuye. La otra
función del estómago es el inicio de la peristalsis, ¿sí? Él es el encargado de iniciar ese proceso de peristalsis a nivel abdominal. Y por tanto, tenemos es una función muy importante porque de ahí, después de que empieza esa degradación, ya vemos que el alimento se convierte en quimo y empieza una serie de procesos que si no se llevan a cabo, todo se empieza a estancar. Entonces, cuando tenemos algún retraso en ese vaciamiento gástrico, es lo que conocemos como vómito, se manifiesta como vómito. ¿Qué puede retrasarme el vaciamiento gástrico? Una hipertrofia a nivel del píloro, Ok, tenemos aspectos mecánicos como algo muy Fármacos. localizado a nivel del píloro. También hablando un poco de la parte mecánica, no solamente a nivel del píloro, si tengo una estenosis a nivel del intestino delgado, también de manera retrógrada tendré un retraso en el vaciamiento gástrico. Entonces, todo patología obstructiva a nivel principalmente de intestino delgado, asa delgada, se va a manifestar con vómito, ¿sí? Y lo vemos nosotros todos los días clínicamente. ¿Qué más decían ustedes? Fármacos. ¿También puede causar retraso del vaciamiento gástrico? Sí. Y también nos puede causar entonces el efecto adverso del vómito. ¿Qué otro aspecto? De pronto un paciente intoxicado también podría tener retraso en el vaciamiento. También. Exactamente, exacto. Piensen en todo lo que genera vómito. Y hay uno muy importante. Cualquier patología inflamatoria a nivel abdominal puede causar una parálisis de la peristalsis, lo llamamos ilio paralítico, ¿ya? Así sea a nivel, por ejemplo, de fosa ilíaca izquierda, fosa ilíaca derecha, cualquier patología inflamatoria tiene la capacidad de generar un retraso en el vaciamiento gástrico y, por tanto, puede causar vómito. ¿Listo? Ahora, una cosa importante es cómo es ese vómito, porque si de pronto ese vómito solamente tiene contenido gástrico recientemente digerido, podemos pensar que la obstrucción está, como le decía Mateo, al inicio, ¿cierto? En el píloro, ¿sí? Porque no tiene ni siquiera contenido biliar. Ahora, si tiene ya contenido biliar, lo que llaman vómito bilioso, quiere decir que no hay obstrucción en el píloro, que está pasando más allá y que se nos está devolviendo desde un segmento posterior al píloro. Y si tiene, por ejemplo, contenido fecaloide, pues ya vamos a pensar que esa obstrucción no está tan alta, sino que puede estar más baja y que ya tenemos un retorno de contenido intestinal, ¿vale? Entonces, por eso es importante las características del vómito, más allá de pensar que nos esté diciendo algo más, ¿vale? Bueno, hasta ahí vamos bien, muchachos. Listo, perfecto. Entonces, seguimos Doctora, ahora y ya una vamos. pregunta. ¿Sí, Germán? Ahí me genera entonces la duda, ¿por qué, por ejemplo, cuando hay cinetosis asociada, por ejemplo, a un viaje o algo así, ahí también hay retraso en el vaciamiento gástrico? ¿O cómo se explicaría el vómito ahí? Bueno, ahí ya también tenemos el efecto de, usualmente, digamos, del mareo, ¿no? Una respuesta vagal debida al mareo que se puede presentar en un viaje, ¿sí? Pero ya es como algo más relacionado con la parte neurológica. El nervio vago inerva, como ustedes lo van a ver también más adelante, el sistema digestivo y también puede tener algún tipo de repercusión sobre la función de la peristalsis. Pero digamos que si lo hablamos desde el punto de vista fundamental, también generaría un retraso en el vaciamiento gástrico o una disfunción más bien en la peristalsis que pudiera llevar a ese vómito. Listo, doctora. Gracias. Vale, muy bien. Igualmente también acá hablando del nervio vago, por ejemplo, si tenemos una alimentación que es alta en grasas, que es alta en ácidos, en el duodeno, ya pasando el duodeno un poquito, también el nervio vago sensa esos cambios y también puede hacer que se retrase un poquito más o un poquito menos el vaciamiento gástrico, ¿sí? Entonces es algo muy dinámico, pero ya estamos hablando como del extremo en donde ese retraso puede generarme un síntoma que lo conocemos como el vómito, ¿vale? Bueno, entonces en la primera porción del duodeno llega el quimo y llega con un pH alto, ¿cierto? Pero rápidamente tenemos la colistoquinina que nos va a
a activar o estimular la contracción de la vesícula biliar para liberar la bilis, que es alcalina, y también los jugos pancreáticos, ¿sí? Entonces, rápidamente se modifica ese pH a la primera porción y segunda porción del duodeno. Si tenemos que a ese nivel es cuando tenemos la estimulación de la vesícula biliar, quiere decir que antes no tendríamos por qué tener un cólico biliar ni ningún síntoma de colicitis aguda. Entonces, paciente con cólico biliar tiene el dolor postprandial, ¿vale? Un dolor que puede ser incluso epigástrico, muy similar a la gastritis. A veces incluso llegan pacientes que llevan años de diagnóstico de gastritis y lo que tiene es un cólico biliar recurrente, porque el dolor es de nivel epigástrico y de una vez lo diagnostican así como gastritis. Pero si le preguntamos más al paciente, nos va a decir que ese dolor se presenta es postprandial. Usualmente hablamos de que puede darse entre las primeras 2 hasta las siguientes 6 horas de haber ingerido el alimento, ¿vale? Bueno, entonces, ese cólico biliar colicitis y también la pancreatitis aguda se dan es postprandiales, cuando tenemos esa estimulación. Si ya tenemos también a nivel del duodeno algún tipo de ulceración por también una úlcera péptica, usualmente es principalmente debido al Helicobacter pylori, entonces cuando nos llega ese quimo ácido a la primera porción del duodeno, que es donde más se presentan las úlceras duodenales, tendremos ese dolor de mayor severidad y que rápidamente mejora con la llegada de los líquidos, los volúmenes alcalinos. ¿Listo? Entonces, esa también es la característica de la úlcera duodenal postprandial, más o menos a las 2 hasta 6 horas postprandiales, y es un dolor súbito, severo, que rápidamente mejora después del cambio en el pH a nivel del duodeno. ¿Alguna pregunta por ahí que escucho un micrófono abierto? Bueno, muy bien. Entonces, vale, entonces vamos ahí. Entonces, lo siguiente es que ya empieza ya llevamos más o menos 2 a 3 litros de ácidos gástricos, llevamos más o menos 2 litros de bilis y llevamos más o menos 1 a 2 litros de jugos pancreáticos y tenemos todo ese contenido en el intestino que continúa su tránsito hacia el intestino delgado, yeyuno e ilion. Entonces, ya en esos segmentos intestinales, ya el objetivo es absorción de nutrientes, ¿sí? Y dentro de toda esa absorción, uno de los aspectos que se debe absorber es la grasa en la dieta, ¿no? Entonces, todo tipo de diarrea que tenga características oleosas, vamos a ubicarlo a nivel de intestino delgado, ¿listo? Diarrea oleosa es debida a una malabsorción de las grasas y eso se genera a nivel de intestino delgado, ¿vale? Hay otras etiologías de diarrea oleosa, sí. ¿Por qué? Porque la bilis, o sea, la vesícula biliar, también juega un rol importante. Lo que ya hace es emulsificar esas grasas para que sean absorbidas. Si tenemos un problema en la secreción de bilis, podemos también tener una diarrea oleosa. Y la otra es la lipasa. La lipasa, después de ser emulsificada esa bilis, nos ayuda a la absorción. Si no tenemos lipasa, no podemos absorber esa grasa y también podemos terminar con diarrea oleosa. O sea, patología de intestino delgado tipo inflamatorio, o sea, una enteritis, y también patología biliar obstructiva y patología pancreática, ¿vale? Entonces, esas tres son causas de diarrea oleosa. Y ya la diarrea acuosa, pues la vamos a ubicar a nivel del colon, ¿sí? Recordemos que el colon lo que hace es absorber agua, principalmente, y llevar más o menos de una cantidad de agua al día que tenemos de más o menos 600 mililitros, absorbe más o menos 2/3 partes y terminamos con deposiciones más sólidas de más o menos un contenido de líquido de 200 ml. Entonces, la absorción es muy grande y por tanto todo tipo de diarrea acuosa la vamos a ubicar a nivel del colon, ¿vale? Y ya cuando tenemos cambios en la forma de las heces, la vamos a ubicar también ya donde tenemos, digamos, capacidad de darle morfología a las heces y eso también va a ser dado a nivel del colon. ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? Bueno, entiendo que está No, todo muy claro.
¿Sí? Sí. Sí, perfecto. Bueno, muy bien. Realmente ahorita vamos a hablar un poquito más de algunos de los síntomas también relacionados aquí. Bueno, vamos al tema de la clase. ¿Qué es un dolor abdominal agudo y qué es un abdomen agudo? Cuando hablamos de agudo en cirugía nos referimos a que es un dolor que tiene una duración mayor a 6 horas, pero menor a una semana. Tengo esta imagen aquí y quiero que me respondan teniendo en cuenta esa imagen, ¿cómo se podría relacionar el dolor abdominal agudo versus el abdomen agudo? Esa pregunta se la voy a hacer a Dana. Hola, Dana. Viendo esta imagen, ¿qué pudieras inferir? Gracias, Dana. Vale, muy bien. ¿Alguien más quiere participar? Pues yo entiendo así como que en el abdomen agudo, muchas de las patologías que van a presentar, pues se presentan como con un síntoma característico que vendría siendo el dolor. Así como que, si bien tal vez no todo el abdomen, todo dolor sea abdomen agudo, pero sí, digamos, nos haría pensar que podría estar presentando. Ok, Mateo, bueno, muy bien. Entonces, efectivamente, digamos que lo que pudiéramos decir de esta gráfica es que la mayoría de los dolores abdominales agudos son abdomen agudo y la mayoría de los abdómenes agudos son dolor abdominal agudo, pero no todos. Entonces, ¿a qué se refiere cada uno? El dolor abdominal agudo se refiere al síntoma, dolor que siento a nivel del abdomen. Y abdomen agudo se refiere a la etiología del dolor abdominal, que sea efectivamente en el abdomen. Entonces, ¿por qué un paciente puede tener un dolor que siente en el abdomen, pero que no tenga realmente una patología abdominal? Bueno, entonces acá tenemos la parte de los dolores referidos. Patología cardíaca, patología pulmonar, patología de pared torácica o abdominal, patología a nivel lumbaro glútea que se irradia hacia el abdomen y por tanto genera un dolor abdominal, pero no es efectivamente un abdomen agudo. Y tenemos la contraparte, un dolor que tiene una etiología a nivel abdominal, pero que no se presenta a nivel abdominal. Y aquí tenemos entonces los casos de los pacientes que son adultos mayores, son extremos de la vida, pacientes que tengan algún tipo de inmunosupresión o pacientes que tengan otros síntomas predominantes que por tanto les haga de cierta manera olvidar digamos, subestimar el dolor abdominal. Entonces, pacientes que uno les pregunta de todo y me dice, ah, sí, doctora, he estado vomitando todo el tiempo, terrible, una fiebre terrible. Y uno palpa el abdomen y, oh, sorpresa, también tenía dolor abdominal y síntomas de irritación peritoneal, pero no me fue lo que primero que me refirió porque no fue lo más obvio para esa persona. ¿Listo? Entonces tenemos esos dos diferentes extremos. Cuando hablamos de la definición de un abdomen agudo, pudiéramos definirla como una afección espontánea, no traumática en el área abdominal, cuya manifestación principal es el dolor abdominal y para lo cual el tratamiento quirúrgico puede ser necesario. Entonces, si ya hablamos del abdomen agudo y el dolor abdominal agudo, ¿cómo se le llamará cuando es antes de 6 horas? Hiperagudo. Hiperagudo. Y después de una semana, ya dijeron las dos respuestas. Subagudo. Ah, bueno, ahí ¿Listo? sí es Entonces, agudo. eso. Entonces, después de una semana, subagudo, antes de 6 horas, dolores hiperagudos. Y eso también es importante tenerlo en cuenta porque si es un dolor hiperagudo, las causas son muy diferentes. Incluso si el paciente, por ejemplo, me está refiriendo un dolor
hiperagudo, que relaciona a nivel de región pélvica, es un hombre, debo descartar que no sea, rápidamente, que no sea una hernia incarcerada, una torsión testicular, ¿sí? O una torsión, en sí es una mujer, una torsión ovárica, ¿sí? Que son dolores hiperagudos, o un cólico ureteral, que también son dolores hiperagudos, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta que de acuerdo al tipo de dolor, yo puedo ir ubicando más o menos cuál es la patología que mi paciente presenta, ¿bien? Bueno, entonces, a todos los pacientes lo más básico, pero lo más importante es una historia clínica completa, hacer una buena anamnesis. En este caso estamos enfatizando la parte del dolor, nuevamente ubicación y tipo de dolor, cómo inició, irnos desde lo más principal, el paciente, ¿hasta cuándo estuvo bien? Yo solamente pregunto es así, la verdad no pregunto como desde cuándo tiene dolor, sino hasta cuándo estuvo bien y qué pasó, porque luego no se sintió bien. Y usualmente así se llega un poco más a la claridad de qué fue lo primero que pasó, ¿sí? Si lo primero fue el dolor o si en cambio hubo otro síntoma inicial, ¿sí? Y también cómo empezó ese dolor, porque a veces el paciente apenas me llega marcándome con un dedo y con mucho dolor y por tanto trata de olvidar todo lo que pasó antes y no me lo dice de manera activa, sino me toca a mí averiguar. Tiempo de evolución, progresión, exacerbantes y atenuantes, si ha sido un dolor recurrente o no. Esa también es una pregunta que típicamente se suele olvidar en la anamnesis y que muchas veces, más de 10 veces, ha sido la causa de que yo pueda determinar si el paciente tiene una patología quirúrgica abdominal o es otra patología que no requiere ningún tipo de manejo por cirugía, ¿sí? Entonces, a veces el dolor es en fosa ilíaca derecha, pero si la recurrencia, si yo le pregunto al paciente si hace la primera vez que tiene el dolor y me dicen, no, doctora, me da cada 8 días o me da cada mes, pues ya empiezo a poner en otro nivel la posibilidad de que se trate de una apendicitis aguda, ¿sí? Entonces, aspectos así son muy importantes tenerlos en cuenta en una análisis completa para poder determinar la causa del dolor abdominal de mi paciente. Síntomas asociados, temporalidad y la asociación con el dolor, irradiación del dolor, si se ha automedicado o ha tenido un tratamiento previo para ese dolor. Con eso ya más o menos diría que tendría un 55% del diagnóstico, más los antecedentes, que también es muy importante, eso dejamos para el final, después de que ya hicimos el examen físico, pero hay que hacerlo antes y ese orden es debido a que pues, es el que ha mostrado que funciona mejor, porque ya puedo irme yo con más claridad a hacer un examen físico más dirigido, ¿sí? Entonces, antecedentes, siempre todos se deben preguntar, obviamente desde el punto de vista quirúrgico, hay que siempre indagar porque puede ser que vaya pensando que se trata de una apendicitis, pero cuando pregunto nuevamente ya el paciente tuvo una apendicectomía y ya pues ese diagnóstico inmediatamente queda eliminado, ¿sí? Entonces, aspectos así tan importantes. Examen físico completo, entonces, examen físico general, no omitir ni diferir nada, no decir como, ay, bueno, eso no es tan importante, lo voy a dejar para más tardecito porque tengo otro paciente que atender. Hay que hacerlo todo y ustedes se van a dar cuenta, seguramente cuando pasaron por semiología, hacían todas las cosas más detalladas, pero más lentamente, y ahora ya seguramente se van a sentir ustedes que tienen más habilidad para hacer todo de una manera más rápida y progresivamente lo van a notar más que van a irse puliendo en la rapidez y en la importancia que le dan a cada signo o síntoma que tiene mi paciente, ¿sí? Entonces, eso es importante. De la parte de tacto rectal, cuando el paciente tiene una patología que me indica que hay que hacerlo, debo ser yo, o sea, el médico tratante, el que haga ese tacto rectal y no dejarlo para que alguien más lo haga. En la parte de tacto vaginal, pues sí hemos tenido cada vez como más regulación respecto a eso, pero en general, si hay buen profesionalismo de una buena relación médico-paciente, también debería ser posible hacerlo por parte del médico general. Y en la parte abdominal, pues bueno, siempre hemos conocido este orden de la valoración abdominal y eso se debe mantener: inspección, auscultación, palpación y finalmente la percusión, ¿vale? Bueno, entonces ya con todo esto, con el examen físico y con la anamnesis, ya tendríamos un acercamiento diagnóstico de hasta el 80%. Por tanto, el resultado de esa primera parte debe ser tener, como ya lo vimos, vamos desde lo más amplio, vamos tratando como de cerrar un poco en las opciones, debemos tener por lo menos 3 diagnósticos diferenciales, ¿bien? Entonces, vamos a poner este caso clínico
vamos a pedirle a Milangeli que sea la primera en responder. Si Milangeli da la opción a los demás de responder, pues lo pueden hacer, pero vamos a darle primero la posibilidad a ella. Entonces se trata de un paciente de 18 años que consulta porque ayer a las 8 de la noche empezó con un dolor abdominal difuso. Y dice que a las 2 de la mañana ese dolor ya se ubicó en la fosa ilíaca derecha. A las 7 de la mañana ya se despertó con náuseas y de hecho presentó 2 episodios eméticos. Y a las 8 de la mañana ya tuvo fiebre, tuvo diarrea, por lo cual decidió consultar al servicio de urgencias si les llega a ustedes. ¿Cuál crees, Milangeli, que es el diagnóstico de ese paciente o entre cuáles estás? Doc, en apendicitis, pero sería primero corroborar que no haya tenido ya un antecedente de esto y no tenga apendicitis. Ok, muy bien tu consideración, perfecto. Entonces tenemos un inicio de una anamnesis, no tenemos muchos datos más claros sobre cómo fue la evolución del dolor, si de hecho ahorita todavía tiene dolor o no, pero está muy bien de entrada uno tiene una sospecha diagnóstica de una apendicitis aguda, ¿cierto? Entonces ahí viene todo lo demás, todo lo que me puede ofrecer es anamnesis. ¿Tuvo síntomas previos? De pronto me dice, sí, doctora, es que hace 3 días estuve con una virosis terrible, un dolor de garganta, estuve con cialorrea, estuve con mucha tos. Entonces de pronto estoy pensando más que se trata de una anitis mesentérica y le pregunto por ese dolor y me dice, sí, doctora, la verdad ese dolor ya no lo tengo. Tengo algunos otros molestias abdominales, pero ya el dolor no lo tengo. Entonces ya ahí puedo empezar a pensar que se trata de una anitis mesentérica. Que el paciente me diga, no, es que también me comí justamente este alimento que siempre que me lo como me cae mal y piensa que esa fue la causa de su inicio, de los síntomas, y de pronto también me dice que ahora lo que más predomina es la diarrea y que ya no tiene dolor, pues bueno, puedo pensar en una enteritis o una colitis infecciosa. Si me dice que no, que ha tenido dolores recurrentes de estas mismas características y que nunca han dado con el diagnóstico, pero que cada vez es más limitante, bueno, puedo pensar en de pronto una enfermedad inflamatoria intestinal. Si me dice que tiene antecedente de apendicectomía, pues el dolor en fosa ilíaca derecha y cuando lo voy a examinar tiene efectivamente dolor y ha tenido vómito, ha tenido deposiciones cámara en el hábito intestinal, puedo pensar que incluso pueda tener una sucesión intestinal por bridas, por el antecedente quirúrgico, o puede ser que tenga otra etiología de dolor, ya cancelando ese antecedente quirúrgico que tiene apendicectomía. Entonces, como podemos ver, las opciones son múltiples y por tanto, si ese paciente me dice, no, doctora, realmente no tengo ningún antecedente de importancia, previamente estuvo sano, no tuvo ningún otro síntoma, el primer síntoma que tuvo fue dolor abdominal, eso es usualmente muy diciente para apendicitis aguda, entonces, pues puedo pensar que con mayor probabilidad tenga este diagnóstico, ¿sí? Entonces, importante hacer impresión diagnóstica solo hasta después de tener un interrogatorio completo y después de haber hecho también un buen examen físico. Hay que hacerlo antes de pedir exámenes porque también los exámenes nos pueden confundir. Y tener por lo menos 3 diagnósticos diferenciales enseñando un porcentaje de probabilidad. ¿Listo? Eso hay que hacer ese ejercicio siempre. Acá es muy importante contarles una historia que me sucedió y es que me ha pasado, de hecho, no solamente una vez, varias veces, y ha sido que me interconsultan un paciente que lleva en la clínica, por ejemplo, 8 o 10 días, y uno se pregunta, ¿pero cómo así? Y cuando uno va a mirar la historia clínica, pues resulta que ese paciente llegó por una clínica, un dolor abdominal, tenía una clínica típica, por ejemplo, en un caso fue de diverticulitis, clínica típica de diverticulitis, y le pidieron un parcial de orina. El parcial de orina salió patológico y estaba manejando desde hace 10 días una infección de vías urinarias. El paciente terminó falleciendo. Ya tenía una peritonitis generalizada, fecaloide, terminó falleciendo ese paciente, ¿sí? Entonces, ahí la importancia de orientar siempre sus exámenes a lo que ustedes estén pensando y no obrar de acuerdo a lo que un examen les está diciendo, ¿vale? El segundo caso que les quiero contar así, digamos de manera muy rápida, una paciente que también llevaba como 5 días en la clínica, un dolor abdominal difuso,
mal localizado, con cambios en el hábito intestinal, episodios de mesis, y presentó, y no mejoraba, estaba manejado por medicina interna, por sospecha de una enteritis, y no mejoraba, por lo cual llamaron a cirugía general. Eso fue a los 5 días, de verdad, más o menos de haber llegado la paciente. Cuando la examino todo, le examino el abdomen y me evidencio que tienes una hernia femoral incarcerada. Entonces la llevo para cirugía, tenía el cemento intestinal necrosado, lo que requirió resección intestinal de anastomosis, y todo el síntoma que ella tenía era efectivamente por la obstrucción intestinal secundaria de esa hernia femoral. Cuando le pregunté a la paciente, señora, ¿usted se había visto que tenía eso? Ella, una paciente adulta mayor, pues no se había dado cuenta que tenía ahí un bulto, una masa, y tampoco le dolía. Entonces, ahí es cuando nos corresponde a nosotros pensar más allá de lo obvio, pensar más allá de lo que mi paciente me está mostrando y revisar toda la historia para poder tener un diagnóstico más claro y un manejo más oportuno. ¿Listo? Entonces, ese es el mensaje que les quiero dejar ahí. Bueno, ahora vamos a revisar por qué ese paciente empezó con un dolor abdominal difuso. ¿A qué se refiere ese dolor abdominal difuso? Entonces, ya hemos visto, y seguramente esto también va a ser un poquito de recorderis para ustedes, que existen diferentes tipos de dolor abdominal. Tenemos un dolor de tipo visceral, un dolor de tipo somático o parietal y un dolor de tipo referido. ¿Por qué diferentes tipos de dolor abdominal? Porque tenemos diferentes causas de dolor abdominal. Hay dolor abdominal de irritación de la mucosa, como en el caso de la gastritis. Tenemos dolor tipo por espasmo en músculo liso. Tenemos dolor por irritación peritoneal, por edema de la cápsula o por estimulación nerviosa, ¿sí? Entonces, cada una de esas causas va a generar un dolor diferente o también por la misma evolución me va a ir cambiando ese dolor, ¿vale? Entonces, primero es el dolor visceral. El dolor visceral se presenta en los órganos huecos y también se puede presentar en órganos sólidos cuando hay compromiso de la cápsula. O sea, el parénquima hepático, por ejemplo, tiene una muy mala inervación. Y un paciente que tenga, por ejemplo, un absceso hepático no va a tener dolor, sino otros síntomas, hasta que ese absceso llega a generar inflamación o distensión de la cápsula, ¿sí? Entonces, así de interesante es el dolor abdominal en los pacientes. Este dolor se ubica típicamente en la línea media, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un dolor que se genera por la estimulación de las fibras C, que son amielínicas y que son bilaterales en la médula espinal, y por tanto, pues se genera ese dolor a nivel de la línea media. ¿Listo? Es un dolor que es de características sordo, profundo, cólico y mal localizado. El paciente usualmente no me dice, doctora, me duele aquí, sino dice, me duele como por aquí. Y quizás todo lo hemos sentido cuando quedamos muy llenos, con una distensión postprandial importante, que tenemos un dolor difuso que no se sabe bien en dónde está ese dolor, pero un dolor difuso mal localizado. Ese es un dolor de tipo visceral. ¿Bien? Bueno, aquí ya les había contado esto. Y entonces se genera ese dolor por distensión, por inflamación, por isquemia y por infiltración nerviosa. Ahora tenemos el dolor somático. Ese dolor somático se presenta ya por compromiso del peritoneo parietal. Entonces, cuando hablamos de vísceras huecas, es una progresión de un dolor que inicialmente fue un dolor visceral. Y se genera por irritación directa. Ya estamos hablando de que hay secreciones a nivel del peritoneo parietal. Y entonces acá tenemos que hay diferentes tipos de secreciones y cada secreción va a generar una irritación diferente al peritoneo. Entonces, las que más irritan son las secreciones gastrointestinales, seguidas de las secreciones purulentas, seguidas de las hemorrágicas, seguidas de la bilis y seguidas de la orina. De hecho, prácticamente que la orina y la bilis irritan tan poco el peritoneo que usualmente generan desconfort, pero no un dolor importante, ¿sí? Este dolor ya es más severo que el visceral. Es un dolor que ya se puede, ya el paciente desea quedarse quieto y cambiar a una posición específica. Esa es la característica del dolor somático. Se puede localizar de manera más exacta, ya podemos hablar de áreas
de dolor abdominal y son las que conocemos típicamente que se correlacionan con la anatomía que vimos inicialmente. Ese es el dolor somático. Este dolor se presenta con signos de irritación peritoneal y se da por estimulación de las fibras A delta mielínicas que ya son unilaterales y por tanto nos puede ubicar de una manera más clara la ubicación de nuestro dolor. Tenemos ahora el dolor referido. El dolor referido, entonces, es un dolor que se siente en un sitio diferente, pero del mismo nivel espinal. Este dolor se da cuando ya hay una mayor severidad de dolor en el caso de un dolor somático. Entonces, ese paciente ya, digamos que cumple un umbral máximo de dolor en esa ubicación y por tanto empieza a estimular otras localizaciones con el mismo nivel espinal, ¿sí? Se presenta, por ejemplo, típicamente, pueden ser unos ejemplos, en el caso de la colitis aguda, cuando el dolor es muy, muy severo, el paciente puede presentar dolor en hipocondrio derecho, pero irradiado hacia el dorso, principalmente hacia la región interescapular, la región subescapular y la región supraescapular derecha, ¿sí? Ese es el típico dolor irradiado referido del cólico biliar y la colicitis aguda. Entonces, cuando el paciente me tiene un dolor, me muestra un dolor referido relacionado con su patología, quiere decir que el dolor es altamente severo, ¿sí? Y por tanto ya me está comprometiendo otras áreas diferentes al punto donde se encuentra la noxa. Bueno, y también acá tenemos otros dolores de otra etiología que pueden ser referidos al abdomen. Entonces hablamos, por ejemplo, de la patología cardíaca, la patología pulmonar, también pueden referirse al abdomen. Bueno, ¿de aquí alguna pregunta? Bueno, muy bien. Entonces, muchachos, vamos a hacer aquí una pausa de 5 minuticos para que tomen agua, vayan al baño, descansen un momentico y nos vemos a las 2:05. ¿Listo? Nuevamente. Listo, doctora, gracias.
Bueno, muy bien, vamos a continuar entonces. Bueno, entonces viene el examen físico abdominal y acá entonces hablamos de que lo primero es la inspección. En la inspección ya hemos hablado un poco de la importancia de reconocer las cicatrices quirúrgicas. A veces el paciente ni siquiera las refiere, pero cuando llega el examen físico y le preguntamos por esa cicatriz, ya el paciente nos puede dar alguna referencia, se le ha olvidado por completo, a veces por su misma patología actual. Contexto de trauma, también algún tipo de traumatismo. Es importante identificar en contexto de trauma, y lo vamos a ver en nuestra clase de trauma abdominal, los estigmas de trauma que nos pueden orientar hacia el órgano que fue lesionado. Distensión abdominal. A veces también el paciente puede decirnos su propia referencia respecto a cómo observa su abdomen, porque incluso es a veces difícil poder identificar qué paciente tiene una distensión abdominal de qué paciente es obeso, ¿cierto? Y por tanto es importante también tener la referencia del paciente en ocasiones cuando ustedes lo consideren necesario. Masas, eso también, como les venía comentando, el paciente debe estar descubierto desde la apófisis sifoides hasta por debajo del el pliegue inguinal bilateral para poderle descubrir cualquier tipo de alteración que tenga en su anatomía en toda la extensión del abdomen y la región inguinal. Y también equimosis, por ejemplo, nos puede orientar en contexto de trauma, ya les venía diciendo, pero también en patología médica quirúrgica, como en el caso del signo de Gray Turner o en el signo de Cullen-Halsted, que son signos típicos de necrosis pancreática hemorrágica. ¿Listo? Entonces, por eso es tan importante la inspección. Luego viene la auscultación, y acá tenemos cambios en la peristalsis. Es muy importante también solamente hacer una valoración única, sino también en nuestro seguimiento del paciente, principalmente cuando encontramos un aumento en los ruidos peristálticos, hacer seguimiento de esos ruidos porque nos puede estar orientando si el paciente te presenta una enteritis, una patología inflamatoria que usualmente es completamente benigna, versus una obstrucción intestinal mecánica que inicia con hiperperistalsis para posteriormente presentar un ilio relacionado con esa, digamos, progresiva limitación peristáltica que presenta el intestino cuando ha tratado de manera constante de combatir contra una obstrucción y posteriormente presenta cansancio, digamos, de las fibras musculares lisas. Y tenemos por otro lado la parte de la peritonitis o el ilio, que como les venía diciendo también anteriormente, genera una disminución de los ruidos peristálticos y completo silencio en la auscultación. Ahora tenemos la parte de la percusión. Entonces la percusión, tener, digamos, como principales marcadores de alarma en el contexto de una patología quirúrgica de urgencia, el hipertimpanismo, porque nos puede estar mostrando que el paciente presenta un aumento en el ilio, una obstrucción intestinal o un pneumoperitoneo, y también tenemos la parte de la matidez, pero ya para patología electiva usualmente, donde podemos encontrar masas abdominales, o incluso también si valoráramos, por ejemplo, un paciente en el contexto de una peritonitis, en la percusión podríamos encontrar cambios un poco leves, más a nivel mate, pero usualmente digamos que son un poco sutiles y de pronto no sean lo más importante del examen físico en esos pacientes. Importante que cuando valoramos el abdomen, que también hagamos una puñopercusión, principalmente en contextos de patología abdominal a nivel lateral. Por ejemplo, en el caso de dolor en fosa ilíaca derecha o dolor a nivel de hipocondrio o flancos, siempre hay que relacionarlo con una puñopercusión porque es posible que a mi paciente lo que esté presentando sea una patología retroperitoneal y que yo le estoy orientando más por una patología a nivel peritoneal. Entonces, puñopercusión, incluirla en dolores abdominales laterales. Bueno, viene luego la palpación y acá en la palpación tenemos dos diferentes tipos de palpación. La palpación superficial, donde vamos a valorar principalmente la pared abdominal, la intensidad del dolor y signos de dilatación peritoneal, que también se pueden valorar en la palpación profunda, pero los de la superficial son signos más sutiles, pero que nos hablan de dilatación peritoneal, digamos,
más clara o menos confusa para uno. Si ustedes encuentran un signo de irritación peritoneal en la palpación superficial, es mucho más diciente que un signo de irritación peritoneal en la palpación profunda, donde puede confundirse con una defensa abdominal voluntaria. ¿Listo? Entonces, en la profunda también nos sirve para valorar masas o hernias, nos permite para precisar más el dolor, si el dolor también se presenta a otro nivel, al punto, digamos, de máximo dolor. La profunda nos sirve para eso y también nos sirve para valorar entonces otros signos de irritación peritoneal, pero como les digo, son a veces un poco menos claros porque el paciente tiene un dolor abdominal muy marcado. Entonces ya vamos a hablar un poquito más de eso para aclararlo. Acá lo que me interesa es recordar cómo se debe palpar el abdomen. Entonces acá sí quiero también escucharlos a ustedes. Algún voluntario que quiera decirme cómo saben o cómo entienden que se debe palpar el abdomen. Tengo Bueno, a entendido, doctora, nosotros, que... perdón. Gracias, Angélica. Sí. Ok, qué pena. Angélica. Tengo entendido que, bueno, según nos han explicado, pues si el paciente nos refiere que tiene dolor en un punto específico, no comenzamos por ahí, comenzamos por otra parte, siempre con palpación superficial inicialmente y generalmente lo hacemos como en las manecillas del reloj, terminando pues en el lugar donde está refiriendo el dolor, posteriormente pues la palpación profunda. Ok, gracias, Angélica. ¿Alguien quiere agregar algo? Pues, por ejemplo, que las maniobras para la palpación están descritas para que uno se ubique, o bueno, la mayoría, como nos las han enseñado, para que uno se ubique a la derecha del paciente. Por ejemplo, como complementando lo que decía Angélica, nos han enseñado que sigamos un orden para evaluar, por ejemplo, primero la palpación superficial, que es pues con una sola mano, bueno, inicialmente la inspección y todo eso, bueno. Pero estamos en palpación. Entonces, por ejemplo, puede ser en sentido horario y luego, bueno, lo que decía ella, como dejando de última la ubicación del dolor como más agudo y luego la palpación bimanual, pues profunda, ya como uno presiona y hace un movimiento como circular, intentando palpar lo que está por ahí. Ok, Germán, gracias. ¿Alguien más tiene algo que añadir? Respecto a la posición de los dedos, ¿cómo deben ir los dedos? ¿Palpamos con toda la mano? ¿Palpamos de esta manera? como con las yemas, ¿no? Que es como donde tenemos más sensibilidad nerviosa. ¿Sensibilidad? Sí. Gracias, Mateo. Bueno, entonces, Y aquí les doy... una encima por la otra, ¿no? También. Ok, para la palpación superficial o profunda. Profunda. Otra Ok, cosa, sí, Sebastián. también es importante que, digamos, el paciente tenga los brazos a los lados y las piernas estiradas y que no esté haciendo fuerza, sino que esté bien recostado sobre la camilla. Por ejemplo, que no Eso levante es muy la cabeza. importante. Muy importante, sí, señor. Bueno, entonces, yo también aprendí en semiología la palpación del abdomen, me llamó la atención y cuando llegué a cirugía general, la palpación del abdomen cambiaba un poco y tiene que ver mucho con lo que ustedes ya han hablado, un poco de la parte de sensibilidad, ¿sí? Sensibilidad en la mano y la posibilidad de identificar, como les venía mencionando, esos signos de irritación peritoneal más superficiales que me interesa a mí poder ver de entrada. Entonces, ¿cómo lo hacemos en cirugía? Entonces, se van a dar cuenta, muchachos, que en la posición superficial como la profunda se pueden utilizar las dos manos. La posición de la mano debe ser de descanso sobre el abdomen del paciente, o sea, se adhiere a la forma del abdomen de mi paciente, ¿sí? Descansa la mano completa. No es así, ni es así, sino descansa completa. Y lo que hago en la base superficial es, como lo decía Angélica, lo decía Germán, es empezar por un sitio donde duele a mi paciente. Cada uno define con las manecillas de reloj o contra la manecilla de reloj o si tiene alguna estrategia diferente.
les voy a explicar mi estrategia en especial. Trato de seguir la magia del reloj o irme en contra de la magia del reloj, pero también depende mucho de cada uno de mis pacientes. ¿Por qué? El dolor, por ejemplo, pongamos el caso de la apendicitis aguda, le duele la fosa ilíaca derecha principalmente, me dice que ahí es donde le duele. Entonces yo no empiezo en hipogastrio, ni empiezo en flanco, empiezo en fosa ilíaca izquierda, empiezo más lejos del dolor, pero a la vez también como tratando de llevar un orden en mi palpación. Entonces ya saben, la mano suave y el movimiento que vamos a hacer es este. Un movimiento muy sutil, toda la mano va juntica y se mueve la mano de esta manera mientras voy hablando con mi paciente un poquito más. Ahí puedo ir aclarando algunas dudas que me hayan quedado respecto a cómo fue el dolor, respecto a si ha tenido algún otro síntoma que de pronto se me ha olvidado preguntarle. Y le voy dando de esta manera un tono muy tranquilo para que el paciente relaje su abdomen, esté tranquilo. Yo le voy palpando de manera superficial. Después de que voy palpando el resto del abdomen superficialmente, ahí sí me voy a los puntos de mayor dolor. Entonces, vamos en caso de apendicitis aguda nuevamente, fosa ilíaca izquierda, me voy flanco, hipocondrio izquierdo, epigastrio, hipocondrio derecho. Y de ahí me voy hacia el flanco y ya me voy mucho más pendiente de la sensación de dolor de mi paciente. Si mi paciente no tiene dolor ahí, me voy para hipogastrio, ¿sí? Todavía no he palpado el sitio de máximo dolor que me refiere a mi paciente. Y palpo, y no me refiere dolor. Entonces, veo que está probablemente localizado ese dolor hacia la fosa ilíaca derecha. Después de eso, entonces, ahí sí palpo la fosa ilíaca derecha. Y mi paciente me puede decir, ay, sí, me dolió terrible. Y ahí yo ya estoy sintiendo, si voy muy superficial, estoy sintiendo que hay irritación peritoneal, signo de irritación peritoneal. ¿Cómo se siente ese signo de irritación peritoneal? Ustedes lo van a notar. Se siente como una resistencia muy suave con solamente tocar el abdomen. Y solamente en ese sitio. El resto del abdomen debe tener una consistencia diferente, ¿sí? Entonces, claramente se necesita palpar varios abdómenes, pero ustedes lo van a tener disponible en este semestre. Les recomiendo que traten todos de hacer palpación lo más que puedan para poder ganar ese grado, digamos, de experticia de identificar cuándo es un signo de irritación peritoneal superficial, porque es el que más les va a servir. Después de eso, entonces, bueno, el paciente, por ejemplo, superficialmente no tuvo dolor. Entonces, bueno, como que no encontré irritación peritoneal, entonces ya he podido ir ahora sí, más profunda. Entonces, nuevamente, ahí sí que hago, me voy ya de esta manera y profundizando las manos. No es que vaya una sobre la otra, sino que van las dos juntas de esta forma, ¿sí? Y de ahí, entonces voy palpando todo el abdomen así como, pues nunca lo he dicho, pero como si estuviera recogiendo con las dos manos algo, ¿sí? Me voy así igualmente en la misma dirección, flanco, derecho, hipogastrio. Ahí ya de pronto el paciente me puede referir a algo de dolor, pero ya sé que al menos irritación peritoneal superficial no tiene. Me refiero a algo de dolor, sigo puntualizando. Ahí en los extremos le puedo hacer también signo de irritación peritoneal profundo. Y si no me refieres, lo que te refiere es dolor, pero no tiene signos en ese sitio, me voy ahora sí a palpar el sitio de mayor dolor. Si ya tuvo irritación peritoneal superficial, no necesito hacerle muy duro, ¿cierto? Porque ya sé que ese paciente tiene una patología quirúrgica abdominal. Entonces, dependiendo del grado de dolor a la palpación superficial, también determino cómo hacer mi palpación profunda. Si requiere también efectivamente que haga maniobras, digamos, dolorosas para determinar si mi paciente requiere una cirugía o no. Si en la superficial no tuvo nada, ahí sí de pronto miré con mayor relevancia a hacer una palpación más profunda en la fosa ilíaca derecha de ese paciente y hacer la significación peritoneal profunda para determinar si tiene o no tiene, por ejemplo, un McBurney, o si no tiene un Blomberg, o si tiene cualquiera de los demás signos. ¿Listo? Entonces, eso es como lo hacemos normalmente en cirugía, que nos da la mayor sensibilidad manual. ¿Qué más de esta parte? Lo que decía Sebastián es muy importante, el paciente debe estar en una buena posición, siempre en decúbito supino. Debe estar con los brazos hacia los lados, no debe tener almohada, ojalá que no tenga ningún tipo de valsalva o esfuerzo durante mi examen físico.
Y nuevamente bien descubierto para poderle revisar absolutamente todo, todo. ¿Listo? Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta? Bueno, muy bien. Entonces continuamos con los signos de dilatación peritoneal. Entonces tenemos unos generales, que es la defensa involuntaria, el signo de rebote. Tenemos la apendicitis aguda, que es como es el Blomberg, el McBurney, el Dunphy, el Robson, el de colicitis, el Murphy, típico, y el de diverticulitis, el signo de Jacob, que es un Robson inverso. ¿Sí? ¿Alguno tiene alguna duda respecto a esos signos? Bueno, esos signos generales, esa defensa involuntaria y de rebote, son justamente lo que les vengo contando. De rebote es ese mismo, digamos, maniobra que les estoy mencionando que se hace. Se puede hacer suave, como les estoy mostrando, o se puede hacer, digamos, más intensa de acuerdo al grado de dolor de mi paciente. Importante es la parte de defensa abdominal. Hay defensa abdominal voluntaria. ¿Qué se refiere a eso? Que el paciente está tan tensionado en los músculos que permite hacer una valoración mayor del abdomen. Entonces, eso también hay que voluntaria. ¿Qué me quiere decir eso? No me quiere decir realmente nada que yo pueda extrapolar a la patología de mi paciente. Lo que me refiere es que debo buscar otras alternativas para poder examinar a mi paciente en un momento pronto más tranquilo o utilizar ahí sí algunos tipos de estudios de imagen para poder identificar si tiene una patología quirúrgica abdominal o no. ¿Bien? Bueno, entonces ya vamos aquí con el 80%, habíamos dicho, ¿cierto? Y ahora entonces vienen los exámenes diagnósticos. Entonces, tenemos diferentes estrategias de exámenes diagnósticos. Tenemos estudios de laboratorio básicos, algunos más avanzados, y también de imágenes básicas y unas más avanzadas. ¿De qué va a depender cuál tipo de estudio hago? Depende de el grado de certeza clínica, si lo hago para confirmar o si lo hago para tener alguna mayor certeza clínica de que se trata de esta patología versus esta otra, o de descarte, ¿sí? También para valorar la severidad. Hay algunas patologías, como lo vamos a ver ahora, ya existe, digamos, ciertos criterios que me dicen, este paciente con esa patología requiere hacerse estos estudios paraclínicos para poder determinar la severidad de su patología. Entonces, pues hay que hacer ciertos estudios en esos casos. O como requisito para manejo establecido, ese paciente pienso que puede tener apendicitis aguda. Pues de entrada le voy a pedir los estudios que van a pedir en el quirófano para poderlo operar, porque puede ser que el cirujano determine que sí la tiene y si no tiene ese estudio se va a retrasar el manejo, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, acá les tengo algunos ejemplos. Por ejemplo, para el caso de apendicitis aguda, hay diferentes escalas. Las que se manejan en el hospital es la escala de Air. Y en la escala de Air se definen criterios clínicos y paraclínicos. Entonces, si yo quiero determinar si el paciente tiene más probabilidad o menos probabilidad de tener una apendicitis aguda, también necesito pedirle estudios paraclínicos, ¿sí? Dentro de los que está el hemograma y la PCR. Entonces, ya en apendicitis aguda, a menos que tenga una clínica típica de apendicitis aguda y que ya se llama de cirujano por eso, igualmente pues hay que hacerle esos estudios para poder determinar ese grado de certeza clínica y con eso, mínimo con eso, hacer un diagnóstico. ¿Listo? Tenemos el caso de la colitis aguda y el riesgo de coledocolitiasis. Ya lo van a ver ustedes que siempre que tengamos un paciente con una patología biliar, hay que determinar un riesgo de coledocolitiasis. Entonces, aparte de hacer el diagnóstico de colicitis que se hace con criterios clínicos, paraclínicos y ecográficos, ecografía sería el gol estándar para patología patobiliar en la ecografía. Entonces, ya sabemos de entrada que no vamos a pedirle tomografía si pensamos en una patología biliar, sino una ecografía. También tenemos que determinar ese riesgo de coledocolitiasis y de acuerdo a los diferentes criterios que se consideran en esas escalas, hay que pedir siempre, por ejemplo, un perfil hepatobiliar, donde tenemos lipasa, transaminasas, bilirrubinas, fosfatasa alcalina, tiempos de coagulación. Siempre hay que pedir esos exámenes porque hacen parte de esa escala de riesgo de coledocolitiasis, ¿vale? En caso de obstrucción intestinal por bridas, las guías de Boloña, que son las que nos rigen para esa patología, dicen que hay que pedir de entrada una tomografía abdominal con doble contraste. Pues ya, en ese caso, es un requisito para determinar el manejo para mi paciente.
En caso de pancreatitis aguda también tenemos criterios de diagnóstico y tenemos criterios de escala de severidad, donde también nos van a pedir cierto número de estudios diagnósticos. ¿Listo? Entonces, nuevamente, todo va a depender de hacia dónde voy dirigiendo a mi paciente, de qué tanta certeza tengo con su diagnóstico y a partir de esa orientación que le doy, entonces, ¿qué debo hacer para confirmar ese diagnóstico? Si la parte clínica es suficiente con algunos exámenes básicos o si debo hacerle algunos estudios porque tengo muchas dudas. Entonces, ahí ya me voy con la parte más avanzada. ¿Bien? Entonces, digamos que cuando hablamos de exámenes generales, digamos, hablando de ese requisito para manejo establecido, siempre un paciente va a necesitar un hemograma. Hoy en día ya no es suficiente solamente con en contexto de urgencias me refiero, con el examen físico y la anamnesis, también ya para el manejo en general se va a necesitar un hemograma. Entonces, son de los exámenes que más típicamente se realizan. Tiempos de coagulación dependerá si el paciente tiene factores de riesgo para tener algún tipo de trastorno en la coagulación. Ionograma, pacientes que han presentado principalmente episodios múltiples de diarrea, vómito, muchas pérdidas, ¿sí? O que tengan antecedentes de algún trastorno hidroelectrolítico, o que sean pacientes adultos mayores, por ejemplo, donde tenemos mayor probabilidad de tener algún tipo de esos trastornos hidroelectrolíticos. Función renal también dependerá entre la edad, dependerá de las características de lo que el paciente me refiere en su diuresis y sus antecedentes. Prueba de embarazo, toda paciente en edad fértil se le debe pedir una prueba de embarazo. Y pues otros estudios que también nuevamente dependerá de otras patologías que tenga mi paciente, otras comorbilidades, de otros signos o síntomas que me estén sugiriendo que de pronto se trata de no abdominal, por ejemplo. Entonces, tenemos acá el ejemplo de unos estudios de imagen, radiografía. Entonces, para la primera imagen, le voy a preguntar a María Rincón. María, ¿qué te llama la atención de esta primera imagen? ¿O no te llama la atención nada? Sí, de la primera imagen, pues la diferencia del ángulo costofrénico del derecho con el izquierdo. ¿Cómo pudieras caracterizar o hablar de esa diferencia? ¿Cuál es la diferencia que ves? Que está ocupado en la parte izquierda. Pues no sé, no sé si es así, pero pues lo que yo veo como de diferencia. Ok. Bueno, ¿alguien quiere participar? A mí me parece como que el corazón parece una bota. No sé si sea eso. Ok, ves una cambio la anatomía del corazón. ¿Algo más que llame la atención? A mí me parece que impresiona ahí como un neumoperitoneo. El diafragma se ve como con como si tuviera aire por debajo, entonces eso hace que se empuje hacia arriba. Creo que eso hace también que se modifique un poco la forma en la que se ve el corazón y los ángulos costofrénicos. Ok, bueno, entonces, ¿quién fue el que participó? ¿Germán? Sí, señora. Ok, bueno, efectivamente Germán tiene razón, ¿sí? Acá podemos observar, es una imagen que usualmente no se ven tan bonitas, pero acá se puede ver muy clara esa diferenciación entre el diafragma y esta burbuja de aire subfrénica, que es lo que llamamos el neumoperitoneo. ¿Listo? Entonces, este es el diafragma que está separado del hígado, del estómago y demás órganos intraabdominales por esa gran cámara de aire que se presenta subdiafragmático. Y como tú lo decías, eso hace que haya una variación en la morfología radiográfica de la silueta cardíaca. ¿Listo? Entonces, eso es muy importante, téngalo en cuenta que se trata de una radiografía de tórax. Siempre que tengamos sospecha de un hemoperitoneo, hay que hacer una radiografía de tórax. Entonces, ya hemos hablado un poquito de las características clínicas de una patología que es la que más se relaciona con el hemoperitoneo, que es la úlcera gástrica o péptica perforada, ¿sí? Son pacientes que han tenido usualmente una historia más larga de
ayunos prolongados, ingesta de alcohol, consumo de tabaco, han tenido cambios en su ciclo circadiano respecto al consumo de alimentos, han tenido también de pronto ya diagnóstico de una infección por Helicobacter pylori, que se encuentra activa, y posteriormente ya con dolor abdominal súbito, usualmente se encuentra entre ese rango de hiperagudo agudo, porque son dolores que pueden estar en los rangos de inicio entre las inmediato, rápidamente progresa, y entonces el pico de dolor es muy temprano. Usualmente hablamos de que se presenta a las 4 o 6 horas de iniciar ese dolor, y que se presenta, digamos, de manera constante. Usualmente llegan más o menos hacia las 6 horas a consultar. Pero si se demora ese proceso de diagnóstico, pues pueden tener un diagnóstico más tardío, un manejo más tardío, y también es una patología que se relaciona con una alta mortalidad. Entonces, por eso, cuando tengamos un paciente que nos cuenta con un dolor abdominal súbito a nivel de todo el abdomen, cuando lo evaluamos en el abdomen en tabla y tiene las características clínicas que les comento, entonces hay que sospechar una úlcera gástrica perforada, y hay que pedirle una radiografía de tórax. Como ustedes pueden ver, en la radiografía de abdomen no podemos evidenciar el diafragma, y por tanto esta imagen no se podría observar. ¿Listo? Bueno, muy bien. Vamos con la segunda imagen. Juliet Rivera. Juliet, ¿qué observas en esta imagen? ¿Algo que te llame la atención? Podría ser como también esa diferencia que se ve a nivel del diafragma, como que parece que hubieran, como no sé, como la imagen anterior, pero no tan marcado. Y también como Exacto. que la imagen se ve como muy penetrada, creo que se dice. Sí, señora, sí, también. Entonces, acá podemos ver que no se trata de la mejor imagen que pudiéramos tener de radiográfica, pero sí podemos evidenciar lo mismo a una menor escala. Entonces, usualmente no son imágenes como esta, sino son imágenes más como esta. Quería mostrarles cómo se observa también se puede identificar bien esa división que hace el diafragma respecto al tórax, el abdomen, con esa línea o esa burbuja de aire a nivel del abdomen, peritoneo. ¿Listo? Entonces, puede ser tan marcado como esto, puede ser tan sutil como lo que estamos viendo en esta siguiente imagen. Bueno, tenemos una tercera imagen. Juan Sebastián Ramírez. Juan Sebastián, ¿cómo te parece esta imagen? ¿Qué te llama la atención? Esto, imagen, no sé, pues tiene ahí como un infiltrado, sí, como un infiltrado en la base pulmonar derecha, aunque, no sé, una hernia diafragmática, que no sé. Vale. Entonces, acá lo que podemos ver exactamente es un infiltrado a nivel pulmonar basal derecho, incluso con signos de broncograma aéreo, lo que nos sugiere es que se trate de un proceso neumónico basal derecho que pudiera estar siendo la causa de un dolor abdominal, por ejemplo, a nivel de hipocondrio derecho, ¿sí? Entonces, recordar que a pesar de que el dolor en hipocondrio derecho usualmente no es la colicitis aguda, puede ser que se trate de otras causas y que hay que tenerlas en mente de acuerdo a los demás síntomas que mi paciente esté presentando. Bueno, acá tenemos esta otra imagen abdominal. Usualmente no estamos tan habituados a ver imágenes de radiografía abdominal. Entonces les traigo estas dos imágenes que ambas son normales. Bien, lo que les quiero mostrar es cómo se ve una imagen radiográfica abdominal normal. A ver, ahí está. Entonces, acá lo que podemos observar es todo lo que tiene contenido gaseoso es colon. ¿Listo? Normalmente. Este es el colon sigmoides. Este es el colon descendente, transverso, ángulo hepático más bajo que el ángulo esplénico y colon ascendente. ¿Listo? Y también se debe observar la ampolla rectal con gas. Aquí como la pueden ver.
¿Listo? Si ven que se ve como una burbujita aquí a nivel de la ampolla rectal, esto es una ampolla rectal con gas. ¿Listo? Esa es una imagen de un paciente acostado y esa es una imagen de un paciente de pie. Podemos ver que cuando el paciente tiene una imagen de normalidad, no hay tanta diferencia, ¿sí? Se puede sí, observar mejor en la imagen acostado, pronto, la parte del ángulo esplénico versus la imagen de pie, pero en general no observamos nada, digamos, más allá llamativo, signos llamativos radiográficos que nos puedan sugerir que se trate de una patología abdominal en curso. ¿Listo? Entonces, ya con esta imagen, quiero que hablemos de esta otra imagen. Ay, ay. Tratando de acercarla, pero se me está desvolteando. A ver, acá ahora sí. Bueno, aquí le doy la palabra a David Sanabria. ¿Qué opinas de esta imagen? Cuidado que esa sí está muy diferente a la normal. Tal vez pensaría en nuestro Ujú. medio en un megacolon por cada. Bueno, entonces lo está relacionando con una patología del colon. Ok. Bueno, ¿algún otro comentario? Vamos a dejar acá el micrófono abierto. ¿Quién quiere participar? Ese podría ser el signo del grano de café, Ujú. que si no estoy mal está relacionado como con un vólvulo o... Sí, Exactamente, sí, señora. Entonces, ese signo de grano de café es patognomónico de vólvulo de sigmoides. ¿Listo? Entonces, el sigmoide lo hemos visto aquí de esta manera, ¿sí? En contexto de la neumatización normal del resto del colon. Acá podemos ver un sigmoides marcadamente dilatado y, pues como tú lo decías, se llama el signo del grano de café. Entonces tenemos acá, digamos, la parte externa del grano y tenemos acá la línea divisoria del grano de café. ¿Listo? Entonces, signo de grano de café, patognomónico de vólvulo del sigmoides. Cuando tenemos un vólvulo de sigmoides tenemos dos problemas, uno obstructivo y otro vascular, ¿sí? ¿Por qué? Porque el sigmoides, eso sucede en pacientes que tienen un sigmoide redundante, ¿sí? Gira sobre su propio eje y cuando gira genera obstrucción. Al generar obstrucción empieza a insuflarse de gas y contenido intestinal, genera obstrucción retrógrada del colon descendente hacia atrás. Y además de eso, el problema vascular hace que a medida que va agrandándose ese vólvulo, puede terminar perforándose porque ya no llega suficiente irrigación a esa pared, se termina perforando y se termina necrosando. Entonces, cuando tenemos un signo patognomónico como este, con una radiografía de abdomen es suficiente para que el paciente tenga una intervención, ¿sí? No hay necesidad de pedir estudios más avanzados, ¿vale? Algo también acá importante es la distensión de ese colon. Usualmente en las radiografías tenemos una escala que nos habla la medición, el medidor que tenemos, ¿sí? Entonces, usualmente tenemos una escala en centímetros y podemos decir, uy, ese colon está dilatado más o menos 5 centímetros, 7 centímetros. Cuando tenemos una dilatación mayor de 7 centímetros, hablamos de un riesgo alto de perforación, de isquemia y perforación. Y lo otro que es importante es ver el resto del abdomen, aunque es muy difícil porque tenemos una gran imagen que nos está ocupando toda la radiografía. Si ustedes pueden ver con más detalle, podemos ver que de fondo tenemos una radiopacidad general mayor a la que vemos en contextos normales. Eso se da porque hay líquido libre. ¿Listo? Entonces, con el sufrimiento de ASA se genera una mayor producción de líquido y ese líquido tiene características en vino o porto. Lo van a escuchar frecuentemente. Vino o porto es como un vino tinto que se da por una exudación hemorrágica relacionada con ese sufrimiento de ASA. ¿Listo? Entonces, como ustedes pueden ver, este es más radiopaco que este normal y nos habla de líquido libre. ¿Bien? Bueno, también si vamos acá a mirar a fondo, ¿qué llama la atención aquí? Si hay algo todavía de gas en la ampolla. Lo que más también nos habla de que muy probablemente esa obstrucción o esa volvulación se dio muy baja y por tanto todavía tenemos algo de gas en la ampolla.
¿Listo? Entonces, paternio médico de vuélvulo del sigmoides. Y tenemos ahora estas otras dos imágenes. Aquí, Tania, ¿qué opinas de estas dos imágenes, Tania? O bueno, ¿qué opinas de esta imagen? Perdona, esta primera imagen para enfocarte un poquito más en una sola. No necesitamos diagnóstico, solamente que interpretes de pronto qué te llama la atención en ese sentido. ¿Listo? Señora. Pareciera que hay que, Tania, perdona, es que no te escuché bien. ¿Líquido? Líquido, ok, te llamó la atención que se ve también un poco más radiopaco, sí, también me llama la atención a mí. ¿Qué más te llama la atención? ¿Alguien quiere participar? Como que si hubiera múltiples niveles hidroaéreos. Ok. Y que, pues que no estoy seguro, pero entiendo que es el mismo paciente, uno en bipedestación y otro en posición supina. Entonces ahí sí se ve mucho el Señora. cambio. En la bipedestación exactamente, como dijo Mateo, se ven los niveles hidroaéreos, se ve como la dilatación, se ve ausencia de gas distal, o sea, no se ve la ampolla rectal, ajá. Y en la posición pues ya acostado no se ven los niveles. Ok, entonces, muy buena observación. Efectivamente, entonces acá esto que ustedes están viendo, que se ven como unas líneas horizontales, es lo que llamamos niveles hidroaéreos, ¿sí? Y también hay un signo que se llama el signo de la pila de monedas, que es justamente eso que ustedes están viendo acá, que se ve como unas líneas que son sencillamente esos cambios en la mucosa intestinal cuando se encuentra dilatada, ¿sí? Entonces se ve como esa imagen de pila de monedas. Voy a quitar ese dibujo, a ver, para que lo puedan ahora sí observar ustedes con sus propios ojos. Ahí. Así. ¿Sí ven? Que hay como unas lineecitas a nivel de esa imagen de nivel hidroaéreo. Entonces, eso es lo que una cosa importante en el hidroaéreo es obstrucción de asa delgada. ¿Listo? Y se puede presentar en contexto de un hilio o una obstrucción intestinal mecánica. Sin embargo, en contexto de hilio, cuando tenemos todo el intestino paralizado, usualmente el nivel hidroaéreo se ubica cercano al órgano comprometido, lo que llamamos un asa centinela, o sea, un asa que nos está mostrando dónde está el problema. Pero en este caso, cuando está difuso, cuando tenemos múltiples niveles hidroaéreos, muy probablemente se trate de un contexto de una obstrucción intestinal por bridas. ¿Listo? Como lo decía Tania, se ve cambio en la radiopacidad también a nivel del fondo. Y también, como lo venía diciendo Germán y Mateo, no se observa que haya gas a nivel distal. Si miramos esta imagen versus esta, tienen acá ustedes esta radioluminosidad que acá no se ve. ¿Sí? Entonces, acá no hay gas, acá sí hay un poquitico de gas a nivel distal. Y la diferencia con una imagen de bipedestación, acá sí cambia marcadamente, como se pueden dar cuenta. Se ve también que hay gran distensión intestinal, pero no podemos ver ni niveles hidroaéreos, de monedas. También hay un artefacto que se presenta por esa misma cantidad de distensión intestinal que no nos permite valorar bien si hay o no aire a nivel distal, ¿sí? Entonces, la manera como se debe pedir una imagen en pacientes que tengan sospecha de obstrucción intestinal siempre es en bipedestación. Ahora viene la pregunta, y si el paciente no se puede parar, entonces, ¿cómo le toma la imagen? ¿Alguno sabe? ¿Sentado? Bueno, se puede sentar, y si no se puede sentar, No, pues ya acostado, ¿no? De cúbito entonces lateral. ahí, exacto, entonces vamos a ponerlo de cúbito lateral y el rayo X, sí, horizontal.
¿sí? De tal manera que también podamos observar de manera lateral los niveles hidroaéreos por ese mismo mecanismo. Bien, entonces de cúbito lateral, rayo horizontal, pero normalmente vamos a pedir una radiografía de abdomen en bipedestación cuando sospechamos de obstrucción intestinal. ¿Listo? Bueno, ¿alguna pregunta, muchachos, de todo lo que hemos ido hablando? Ok, bueno, muy bien. Esto es un recorrido o más bien, un adelanto de todo lo que van a ver en más profundidad a lo largo del semestre. Entonces, ahora vamos a hablar de las ayudas diagnósticas de imagen. Tema la ecografía abdominal. La ecografía abdominal es excelente como la de estándar para valorar la parte hepatobiliar. Valora excelentemente los órganos sólidos. Tenemos acá también la parte renal, muy bueno para vaso también. Colecciones líquidas, cuando son colecciones usualmente grandes y que se tienen una ubicación más lateral y más distanciada de las asas. Recordemos que siempre la transposición de gas nos va a generar ruido a nivel de la ecografía, entonces hasta ahí llega su sensibilidad. Y también es bueno para lograr líquido libre a nivel peritoneal, nuevamente, hacia las correderas donde no tenemos esa interposición de gas. Está indicada entonces para patología hepatobiliar, patología ginecológica, para casos de patología renal, principalmente en el contexto de la urolitiasis, donde podemos ver signos indirectos de una urolitiasis obstructiva. Y en el caso de apendicitis, pacientes escogidos, pacientes que sean delgados, que tengan probablemente una patología de una evolución reciente, donde todavía no tenemos ningún tipo de hilio ni ningún otro tipo de compromiso del resto del abdomen por inflamación y por tanto nos permite tener una adecuada visualización del apéndice. También es una buena herramienta diagnóstica para patología vascular retroperitoneal para valorar la aorta, pero en contexto de una valoración electiva, no en contexto de urgencia. En contexto electivo, donde el paciente está preparado, en ayuno, y pues de esa manera sí se puede observar también la parte vascular retroperitoneal. Entonces acá podemos ver cómo se observa un apéndice secal inflamado. Acá tenemos una apendicitis aguda, tenemos una apéndice dilatada, la dilatación cuando hablamos de apendicitis aguda es mayor a 6 milímetros, perdón. Y cuando tenemos acá otros signos indirectos como engrosamiento de la pared intestinal, como una asa delgada no colapsable, y cuando tenemos también líquido periapendicular, como en este caso. Tenemos también la tomografía abdominal. La tomografía abdominal es excelente para valorar prácticamente todo, ¿sí? Sin embargo, ¿para qué es mala la tomografía? Para valorar perforaciones intestinales, ¿sí? ¿Por qué? Porque usualmente suele tener unos pocos cambios, digamos, a menos de que sea una perforación muy relevante donde tengamos una fuga grande de aire, pero de resto para perforaciones pequeñas no nos permite diferenciar bien entre por ejemplo, una apendicitis aguda con una perforación pequeña versus una apendicitis sin perforación. ¿Sí? Ya para contextos, digamos, más grandes sí también, pero en esos contextos minuciosos puede tener una menor sensibilidad. Entonces, tenemos que es buena para evaluar órganos sólidos, la parte vascular, colecciones intraabdominales, ya ahí sí nos ha, digamos, limitado por esa transposición de aire de las asas, porque nos permite también valorar muy bien todo el abdomen de manera tridimensional. Líquido libre peritoneal, tampoco tiene ese problema que tiene la ecografía, y niveles hidroaéreos. Está indicada en patología diverticular. Cuando tenemos una sospecha de diverticulitis, siempre se pide una tomografía abdominal para confirmarla. Abscesos intraabdominales, aneurismas, aquí ya estamos hablando del escenario agudo, siempre que tenga un paciente con sospecha de un aneurisma roto de la aorta o un aneurisma complicado, hay que hacer una tomografía abdominal llamada angiotac en este contexto, en fase arterial y venosa. Y la isquemia mesentérica también es otro contexto vascular que también en la tomografía, el angiotac, la imagen diagnóstica ideal. También tenemos otros contextos que ya, digamos, no son una indicación, pero se puede realizar
La pancreatitis aguda, principalmente cuando tenemos ya más de 4 días de evolución, se puede solicitar la tomografía para valorar el estado del páncreas en ese momento. Y en la apendicitis también cuando tenemos una duda diagnóstica mayor, de pronto la tomografía no es posible en ese paciente por X o Y razón, se le puede pedir una tomografía abdominal. Entonces acá vemos también una apendicitis en una tomografía donde tenemos un aumento en la densidad del apéndice a nivel de la fosa ilíaca derecha. Tenemos tenemos un cambio en la densidad de la grasa a nivel periapendicular, lo que nos sugiere que hay algo de edema y de líquido libre periapendicular, y tenemos también la falta de la neumatización del apéndice, que también nos sugiere que se encuentra inflamado y por tanto no haya esa continuación de la neumatización como la veríamos en el resto del colon. En este caso que tenemos una imagen de tomografía con contraste oral también, ustedes pueden ver eso porque se ve esa parte blanca, muy blanca, con un realce, eso es debido al contraste. Tampoco pasa ese contraste el apéndice secal, lo que nos sugiere que efectivamente es un apéndice que se encuentra inflamado. Y cuando tomamos medidas, tenemos un apéndice que tiene 13 milímetros de diámetro, o sea, claramente tiene una inflamación aguda. ¿Listo? Bueno, ya terminando, tenemos presentaciones clínicas atípicas y eso hay que tenerlo también en cuenta porque ya hemos hablado de algunas limitaciones que tenemos con nuestro enfoque de dolor abdominal general. A veces el interrogatorio no es suficiente, el examen físico también puede ser errático y por tanto en esos pacientes sí tenemos que tener una mayor sensibilidad para pedir estudios de imagen y de laboratorio adicionales, ¿sí? ¿Qué pacientes son esos? Pacientes en el extremo de la vida, que el interrogatorio puede estar bastante limitado. También tenemos pacientes en estado de inmunosupresión, también incluimos ahí la diabetes y el VIH, las enfermedades autoinmunes, y tenemos pacientes obesos, que desafortunadamente aquí el problema no es tanto por la edad del paciente o por el interrogatorio, sino también es por el examen físico que a veces puede también confundir al médico o al cirujano tratante. Entonces, en los pacientes usualmente tendemos a tener más sensibilidad para pedir imágenes de manera más temprana. ¿Bien? Bueno, entonces, ya terminado, tenemos una clasificación que se llama clasificación de Bocuse, que nos permite determinar qué enfermedades en general intraabdominales requieren de un manejo quirúrgico inmediato, cuáles confunden hacia un manejo quirúrgico y cuáles no requieren de un manejo quirúrgico en ningún contexto. Entonces, aquí le voy a pedir el favor a Juliet Rivera, si quieres, ayúdame a leer esa diapositiva, por favor. Listo, sí, señora. Entonces, clasificación de Bocuse a enfermedades intraabdominales que requieren cirugía inmediata. Apendicitis aguda complicada, absceso o perforación, colecicitis aguda complicada, biocolecisto, enfisematosa, gangrenada, obstrucción intestinal, bridas con estrangulación, obstrucción intestinal sin antecedente quirúrgico, neoplasia, perforación de víscera hueca, aneurisma disecante de la aorta abdominal, trombosis mesentérica, quiste torcido de ovario, embarazo ectópico roto, torsión testicular y necrosis pancreática sobreinfectada, absceso pancreático. Muchas gracias, Juliet. Bueno, ¿alguna pregunta? Ok, bueno, muy bien. Entonces seguimos con las que no requieren cirugía. David Sanabria. Entonces, enfermedades abdominales que no requieren cirugía. 1. Enfermedad acidopéptica no complicada. Hepatitis aguda. Gastroenteritis, ileitis, intoxicación alimentaria, infecciones de vías urinarias, urolitiasis, enfermedad pélvica inflamatoria aguda, dolor por ovulación o dolor intermenstrual, peritonitis primaria espontánea por cirrosis, hemorragia intramural del intestino delgado secundaria a anticoagulantes y por último vasculitis. Gracias, David. Bueno, ¿alguna pregunta o comentario?
Bueno, continuamos con la tercera, que es enfermedades extraabdominales que simulan el abdomen agudo. Alejandra, ¿puedes leer la diapositiva, por favor? Infarto agudo de miocardio, esofagitis por reflujo, pericarditis aguda, neumonía, insuficiencia cardíaca más congestión parcial del hígado, cetoacidosis diabética, insuficiencia suprarrenal aguda, anemia de células falciformes, púrpura de Henoch, Schönlein, porfiria, saturnismo. Bueno, muy bien. ¿De aquí alguna pregunta? Ok. Bueno, entonces, algunas palabras sobre el manejo. Claramente el manejo va a depender de mi sospecha diagnóstica, pero algunas reglas, de cierta manera, de juego en el manejo inicial. Y una es la parte de la analgesia. Entonces, ¿cuándo doy analgesia a mi paciente? Cuando tengo un diagnóstico que ya tengo claro, cuando está muy sintomático y por estar tan sintomático no me permite valorarlo, o cuando ya es una analgesia terapéutica. Entonces, ustedes dirán, bueno, pero de pronto está con dolor, así no esté súper sintomático y me permita examinarlo, no le doy analgesia mientras de pronto llega el cirujano o de pronto llega el internista o mientras lo sigo en observación. Entonces, la respuesta aquí es no. ¿Por qué? Ya estuvimos hablando que cuando el paciente tiene un signo de irritación peritoneal, tiene un dolor de tipo somático, el paciente va a desear quietud y va a adoptar una posición y el dolor va a mejorar solamente con adoptar esa posición y con la hidratación. También parte de su dolor es debido a la deshidratación. Entonces, solamente con dejar a mi paciente con buenos líquidos endovenosos, con manejo de los otros síntomas y en una camilla en quietud, ese paciente no va a necesitar un analgésico y voy a necesitar estarlo observando para poder determinar el diagnóstico, ¿sí? Entonces, durante vigilancia abdominal nunca damos analgesia. Si ya llegó el cirujano o si yo ya tengo una sospecha muy típica, le voy a pedir una imagen diagnóstica, por ejemplo, pues ahí sí ya le puedo dar analgésicos a mi paciente. Cuando hablamos de ese muy sintomático, hay pacientes que llegan con esos dolores tan severos que no me permiten siquiera tomar un interrogatorio ni me permiten hacer un examen físico. En ese paciente puede ser estratégico dar un analgésico inicial endovenoso y poderlo valorar a los 15, 30 minutos para poder orientar sobre, digamos, la etiología de su dolor, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de analgésico debo tener, digamos, en ese caso de primera línea? Los opioides, ¿sí? Hay una revisión sistemática realizada por Cochrane, en donde se evidencia que los opioides tienen la menor probabilidad de generar algún tipo de cambio en mi examen físico y alterar los signos de irritación peritoneal. Entonces, opioides. Tenemos la morfina, el más usado, el contexto de urgencias, el tramadol. ¿Listo? Entonces, se le da una dosis única y posteriormente puedo continuar valorando a mi paciente cuando tenga, a los 15 minutos que tenga algún efecto de ese analgésico. La otra opción es la terapéutica. Entonces, acá tenemos solamente pacientes, por ejemplo, que tienen patología herniaria. Ustedes van a ver bastantes pacientes con hernias en el servicio de urgencias, hernias inguinales, hernias umbilicales, y usualmente se intenta, si el paciente no tiene ningún síntoma obstructivo, se intenta hacer una reducción. Para esa reducción, si el paciente tiene mucho dolor, no me va a permitir. Entonces, primero le quito el dolor y luego intento reducirle esa hernia para posteriormente darle un manejo de manera ambulatoria, ¿sí? Entonces, ahí es cuando tenemos la opción de una analgesia de tipo terapéutico. La otra parte del manejo es el manejo de soporte. Eso sí, siempre lo debemos garantizar. Líquidos endovenosos, basales, de reposición, y en caso de que el paciente tenga más de 6 horas de ayuno, se le da flujo metabólico con un suero destrozado. La otra parte de los electrolitos depende de también las pérdidas de mi paciente, si requiere de reposición o solamente le dejo una solución con electrolitos basales. Dentro del manejo terapéutico ya pudiera yo ir adelantando algo en el contexto de la primera atención.
Si mi paciente presenta vómito incoercible, sigue vomitando, ya le administré metoclopramida, pero mi paciente sigue vomitando de manera muy recurrente, no que sea un vómito cada 3 horas, sino que sea vómito recurrente, gran distensión abdominal, la radiografía abdominal que sale rápido, usualmente la vi tiene niveles circularios, le puedo ir pasando una sonda nasogástrica para irle drenando, mirando cuánto va perdiendo, irle reponiendo en lugar de que esté vomitando y se pueda, por ejemplo, broncoaspirar y no tengamos una cuantificación de sus pérdidas. Entonces, la sonda nasogástrica es de las herramientas, digamos, más típicas que se maneja en el contexto de urgencias. Antibióticos, si ya tengo una claridad de que el diagnóstico de mi paciente es diverticulitis aguda, entonces le puedo iniciar manejo antibiótico. O bueno, eso como un ejemplo, ¿no? También para considerar otras patologías que también de entrada puedo darle un manejo antibiótico. Antieméticos, inhibidores de boda de protones, también digamos que en general son del arsenal que usualmente se maneja en urgencias. Algo importante es que el paciente que tenga un manejo con un anticoagulante, eso sí se debe diferir. Cuando hablamos de diferir, y ustedes van a darse cuenta a medida que vayan avanzando en lo que les falta, la parte más práctica de su formación en medicina, van a ver cómo se escribe un plan de manejo que debe ser orientado a comunicarse adecuadamente con el grupo de enfermería, ¿sí? Entonces, uno va tomando ciertas ajustes en un plan de manejo a medida que va ejerciendo porque se va dando cuenta de qué manera es más efectivo comunicarme con la enfermería. A mí lo que me interesa es que me entiendan, ¿sí? Y ese debe ser el objetivo también de ustedes, que me entiendan yo qué necesito que hagan y qué necesito que no hagan. Entonces, en el caso de un anticoagulante, por ejemplo, hay que tener eso como digamos, primera cosa, que no se le puede dar un anticoagulante al paciente que está en observación, porque puede requerir cirugía y si recibe anticoagulante va a diferirse ese manejo 12 hasta 24 horas o hasta 3 días, a veces en anticoagulantes directos. Entonces, por tanto, puedo dejarlo escrito en el plan, pero lo dejo claramente bien resaltado diciendo diferido, ¿sí? Para que no se vaya a equivocar la enfermera cuando vean el listado que está anticoagulante dentro del plan, por ejemplo, ¿sí? Entonces, anticoagulantes de los medicamentos que hay que tener mucho cuidado en urgencias, porque usualmente, digamos, también hace parte del manejo, incluso dejar heparinas, pacientes que se encuentran adultos mayores, que van a quedar postrados en la camilla por un tiempo, pensando que se trata de una patología médica, por ejemplo, y luego valoración por cirugía general, y uno llega, valora el paciente, es quirúrgico y tiene la heparina formulada por el día de hoy, ¿sí? Entonces, hay esas situaciones cuando siempre piensen en un manejo quirúrgico, acuérdense de suspender un anticoagulante y dejarlo diferido, no pasa nada, ¿listo? Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, lo más importante es definir con la mayor proactividad si el paciente requiere un manejo quirúrgico o no, porque eso puede hacer que pueda tomar otras conductas de manera ya más tranquila después de descartar que ese paciente no requiere cirugía. Entonces, ya para terminar, muchachos, las mejores herramientas cuando se siente uno perdido. Aquí, más que pedir exámenes y exámenes, hay que retroceder, reinterrogar a mi paciente, observarlo. Si vemos que mi paciente tiene un dolor abdominal atípico, puedo observarlo más tiempo y mirar cómo evoluciona ese dolor. Informar y educar, más que todo esto también para la parte de primer nivel. No se trata de que todo paciente con dolor abdominal lo dejen a ustedes en observación. También pueden informarle al paciente, mire, la verdad, esto que usted presenta me sugiere que lo que se trata es de una patología completamente benigna, que va a pasar, se va a autolimitar, ¿cierto? Pero igualmente vamos a seguir pendientes. Si llega a sentir ese dolor en las próximas 6 horas, que va aumentando en lugar de disminuyendo, que asocia con estos síntomas o signos de alarma, por favor consulte inmediatamente, aquí voy a estar pendiente para volverlo a atender, ¿sí? Usualmente el paciente cuando ve que el médico está comprometido y quiere ayudarlo, tiende a tener una respuesta positiva con respecto a esas incluso indicaciones de darle salida, ¿sí? O pasa lo contrario a veces, el paciente se quiere ir y yo le digo, mire, la verdad, por respeto a su dolor, yo le recomendaría que se quedara porque pienso que puede tratarse de eso, le va a pedir unos exámenes adicionales, me gustaría mirar cómo sigue, ¿sí? Y se trata de tener una buena relación entre médico y paciente. Si pienso en darle salida, pues hay que dar unos signos de alarma claros para que consulte en el momento adecuado y no
posterguemos un manejo que requiera el paciente en algún momento. Y si estoy muy confundida y no sé exactamente cómo orientar a mi paciente, recuerden en pedir apoyo a su compañero rural, al centro de salud de mayor nivel, al cirujano o médico internista amigo, a mi compañero amigo de toda la vida. Pues pidámosle también un apoyo y verán que así, eso también es importante, tener un buen colegaje, y eso es importante en todos los niveles de su formación, porque usualmente se encuentra uno con situaciones tristes en donde el paciente le dice a uno, mire doctora, y es que el médico que me atendió ahorita me dijo que es que el otro médico que me había visto antes, que cómo se le había ocurrido haber hecho eso, que qué porquería de manejo, que por eso fue que se complicó, que por eso es que se saca y se muere. Y uno dice, bueno, pero aquí donde está también el colegaje, no se trata de esconder las cosas, pero se trata de mirar de la manera más benevolente a mi compañero que de pronto en el momento que adoraba al paciente, era un paciente diferente, y que ahorita en este momento de pronto lo que yo puedo hacer es enseñarle, pero no acusarlo con mi paciente, que finalmente tampoco puede hacer nada más que preocuparse más por lo que el manejo que ha recibido previamente. Entonces, seamos buenos colegas, ayudémonos y verán que los pacientes van a salir favorecidos de todo eso. Y finalmente, algunos aspectos éticos. Antes de entrar a la escena, recuerden que cada paciente es diferente. No importa que antes haya estado con un infartado, que ahorita me llegó un paciente herido, cada paciente es diferente, ¿sí? Y por tanto, la actitud siempre debe ser de paciencia, serenidad, respeto, pero a la vez también de liderazgo, de también pedir respeto para uno. Digamos, hay un caso que me sucedió a mí, y es que llegué a urgencias, me llamaron que un paciente con una fascitis necrotizante. Llegué a urgencias y el paciente estaba, pero gritando a los cuatro vientos, estaba claramente también, seguramente tenía mucho dolor, pero cuando llegué a valorarlo, me estaba gritando, ¿sí? Y acá también uno debe pedir respeto. Dicen, yo estoy respetando a usted, le estoy preguntando por cómo se siente en este momento, qué fue lo que pasó, tal cosa, y pues yo no puedo atenderlo de esa manera. Entonces voy a irme para allá, voy a ver otro paciente, y cuando tenga usted la disposición lo puedo volver a atender, ¿sí? También eso lo podemos hacer nosotros con todo el respeto al paciente, y después el paciente claramente me pidió disculpas y ya me dijo que ya que qué pena, que estaba muy estresada porque no lo habían atendido antes. Bueno, entonces siempre el respeto es bilateral, pero también hay que ser asertivos al momento de pedirlo. Hay que ser objetivos. El paciente que llega gritando no es el paciente que requiere la primera atención. Entonces hay que hacer un proceso de triaje adecuado y ser asertivos al momento de manejar a nuestros pacientes. La acción, según sea necesario, también a veces por lo mismo, por el paciente que pareciera que fuera el más urgente, actuamos más rápido, pero también a veces podemos actuar de más en ciertos casos, y en otros casos, en cambio, estar omitiendo algo. Y la previsión, nuevamente, la comunicación con el paciente es muy importante, creo que es lo más importante, porque lo que sí podemos hacer nosotros es aliviar a nuestros pacientes, y pues idealmente también poderlos curar, pero de cierta manera se trata de que el paciente pueda ver en nosotros una persona que está tratando de ofrecer lo mejor de sí y de la mejor manera, ¿sí? Entonces, eso siempre mantenerlo ustedes como digamos, el pilar de su manejo médico, y pues la razón por lo que somos médicos realmente es para tratar de aliviar el dolor de los demás, ¿cierto? Entonces, eso nunca se les olvide, muchachos. Bueno, y eso es lo que les traía el día de hoy. Acá está mi correo electrónico para quienes estén interesados en el semillero de investigación.